Bienvenidos de nuevo, después de la época de vendimias o durante la época de vendimias aquí en latitudes norteñas, en España, a Vino Natural, el podcast de vino natural en español. Hoy tenemos con nosotros a un viejo amigo y conocido, Nacho, de La Perdida, de la zona de Valdeorras, en Galicia, en España. Yo ya diría que nos conocemos desde hace más de 10 años, cómo pasa el tiempo, y bueno, una de las personas con la que más hemos hablado, compartido, etcétera. Hemos estado en su bodega, en esa bodega caótica, echando vinos arriba, abajo. Hemos ido a Can Roca con él, del que salió llorando, que nunca me olvidaré de aquella experiencia. Hemos ido a ver a Carles, ahí a Cataluña, y bueno, también ha sido vicepresidente de la Asociación de Productores de Vino Natural de España. Y lo más importante, un apasionado del vino natural y también de la vinculación con el territorio. Además, uno de estos viticultores, viñadores que dejó lo que hacía por su pasión por el vino natural, que me parece que es la gente que llega con más ganas. Pero bueno, vamos a ver que nos lo cuente él y que nos cuente un poco dónde está situado, qué es Valdeorras, qué es lo que ha pasado ahí. Y luego ya nos cuentas cómo has llegado todo el vino natural. Buenos días, Nacho. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pablo. Sitúanos, ¿dónde está Valdeorras? Pues Valdeorras está en el oriente de Galicia, cerquita de lo que sería ya León, la zona de Bierzo, pues digamos que es fronteriza con ese territorio. Desde ahí hacia el interior de Orense, si contásemos pues como unos 50 kilómetros en dirección a Orense, es ese territorio más o menos. Eso es Valdeorras, un territorio muy, muy distinto, muy, muy variado, mucha diferencia de suelos. Si realmente hiciésemos una catalogación de vinos por territorios dentro de Valdeorras, tendría como 6 o 7 denominaciones, microdenominaciones dentro de lo que hoy es Valdeorras, ¿no? Pero bueno, la nefasta política de los consejos reguladores basada en la unificación, pues nos lleva a que Valdeorras sea un territorio, en atención a un nombre, con mil diferenciaciones, ¿no? Por eso yo no me siento representado dentro de lo que es el nombre Valdeorras. Bueno, además Valdeorras es una región histórica de vino y en el siglo XIX fue súper activa a la hora de luchar contra la filoxera, ¿no? Hubo una de las empresas de replantación de viña con portainjertos y demás más potentes de España. O sea que fue una zona productora de tintos, sobre todo, ¿no? Históricamente. Sí, la potencia vitícola del territorio va mucho más atrás desde el siglo XIX, ¿no? Básicamente lo que había en este territorio era vino y poco más, vino y castañas y hambre, ¿no? Entonces, sí, que la potencia productora de este territorio era brutal. Date cuenta que llegó a producir 10 millones de kilos de uva en las fechas que tú estás hablando, incluso un poquito posteriores, mitad del siglo XX, y a partir de ahí empieza a caer en picado. Date cuenta que hablamos de años en los que no había maquinaria, que era todo trabajo manual, y llegamos hoy están en los 6 millones de kilos con industrialización, abandonaron las plantas en vaso, la disposición en vaso, todo por industrialización de espaldera y no alcanzan los 6 millones de kilos. Entonces, imagínate la potencia de plantación, la superficie de plantación que existía en aquellos años. Claro. ¿Y cómo ha sido el proceso? Me imagino que, bueno, por lo que sé de Valdeorras, un poco de cooperativas, ¿no? A lo largo del franquismo, años 60, 70, y después a partir de los 80 un poco del fracaso de esas cooperativas, ¿no? Y una desintegración en pequeñas bodegas, o cómo ha sido un poco el proceso. Cuéntanos. Sí, básicamente es eso. Una vez que se estabilice después de la guerra civil, lo que se implantan son cooperativas, 4 o 5 cooperativas en todo el territorio. Y digamos que llegados los años 70, 80, sobre todo 80, eso empieza a decaer, ese modelo de negocio no es viable y se sustituyen por bodegas ya privadas, pequeñas bodegas, un poco al auge de apoyo institucional, subvenciones, apuesta por la variedad Godello, que, bueno, eso sería muy discutible si sigue siendo la misma variedad que existía plantada en sus orígenes anteriormente, y apuesta por 2 variedades, Godello en blancos y Mencía en tintos, ¿no? Digamos que las cooperativas desaparecen totalmente, sigue existiendo una y de aquella manera, con un modelo de negocio desde mi punto de vista muy criticable, y ahora, bueno, digamos que Valdeorras hoy en día es una zona de moda apoyada en el Godello y olvidando, por supuesto,
toda la riqueza de varietales y histórica de producción que tenemos en el territorio. Se apuesta por la industrialización, se abandona la disposición en vaso, que es lo que este año se están dando cuenta de lo importante que es por la brutal sequía que tenemos y que las plantas en vaso están aguantando muy bien frente a las espalderas que están sufriendo todo lo que pueden sufrir. Y entonces, bueno, un poco es eso, ¿no? Digamos que un despropósito detrás de otro despropósito. Y a nivel de varietales, ¿qué es lo que nos encontramos? Porque recuerdo tus viñedos, bueno, precisamente la perdida viene de ahí, ¿no? De este proyecto de recuperar viñas perdidas en las que hay una mezcla de variedades brutal, ¿no? Básicamente, antes de la filosera era Mouratón, Alvarello y Merenzao, las variedades que existían. Después de la filosera se planta un poco de todo, sobre todo mucho garnacha tintorera y mucho palomino, buscando mucha producción, ¿no? Buscando plantas que son productivas en otras zonas. Imagínate el palomino traído del sur, plantado en una zona que tiene mucha más agua que la zona de Andalucía. Y lo que pasa es que en Viña Vieja se mezcla un poco todo. Se mezcla garnacha tintorera, palominos de distinto tipo, Mouratón, Mencía, Godello. Entonces yo tengo viñas que tienen 6 o 7 variedades. Entonces, bueno, digamos que el antiguo viticultor, el que realmente tenía conocimiento del territorio, cuando no existía ningún tipo de química en viña, necesitaba una mezcla de variedades. Necesitaba vino, porque si no había vino y no había uva, había hambre. Y entonces, bueno, entendía que un año podía ser fastidiado por el mildio, otro fastidiado por el oidio, pero siempre había variedades que llegaban. Entonces era una forma de asegurarte, si no toda la cosecha, pues una parte de la cosecha. Una estrategia de supervivencia clásica. ¿Y cómo era el trabajo? ¿Con vacas, arado? ¿Se estercolaba con los animales? Aquí se araba, mucho se cavaba a mano, había mucha mano de obra, y después el que era pudiente tenía una pareja de bueyes. Básicamente aquí se trabajaba mucho con buey. Y bueno, buey, una vaca, entonces era un animal que la vaca, pues aparte, aportaba leche en determinados momentos, ¿no? Y entonces sí, se estercolaba el estiércol de las cuadras de estos animales, después se utilizaba para abonar, se iba por mucho tojo para hacer las camas del ganado, se aplicaba, digamos, una nutrición muy fuerte, ya con una fermentación primaria, digamos, en el estiércol, en el establo, y eso pues se aplicaba. Entonces, claro, eran viñas muy trabajadas, muy abonadas de forma natural y con, digamos, con aportes nitrogenados muy asimilables por la planta, y eran muy productivas, claro. Cantidades importantes, pero de calidad. Sí, calidad. Antes lo normal era que no tuviesen problemas de llegar a grado. Ahora tienen problemas para eso. ¿Y cuál ha sido desde tu punto de vista lo que ha convencido a los viticultores en la zona para cambiar la agricultura? ¿Fueron las empresas de fitosanitarios? ¿Fueron más las cooperativas las que hicieron ese trabajo de convencer del cambio? ¿O fueron ellos mismos que dijeron, lo están haciendo en otros sitios y tal? Has utilizado una palabra que yo creo que ha desaparecido, que es agricultor. Ya no hay agricultores, hay conductores de tractor. En general, ese general puede ser un 95%. Son industriales, tienen un tractor como podían tener un taxi. Se montan en el tractor, aplican sus tratamientos sistemáticos, no sistémicos, sistemáticos, cada 15 días, cada 10 días. No importan las condiciones del clima ni del año. Este año hemos sufrido 4 horas de calor, ¿no? Por lo menos aquí en Valdeorras, calor muy severo. En esas temperaturas no hay posibilidad de un ataque fúngico, ni un mildio, ni un oidio, ni un blarrot. Independientemente de eso, se han seguido aplicando tratamientos fitosanitarios. Entonces, la palabra agricultor, la persona que conoce sus viñas, viticultor, que está pendiente que conoce sus viñas, sus uvas, sus suelos, esa no existe. Eso ha desaparecido. O sea, las casas, las grandes casas, los grandes lobbies farmacéuticos, fitosanitarios, llámese como se quiera, les ha lavado la cabeza. Han perdido su relación con la tierra. ¿Producen uvas? Muchas. Producen mucha uva. ¿Yo me comería esas uvas? Nunca. Pasaría hambre antes de comerme esas uvas. Ni nunca haría vino de esas uvas. Pero es lo que prima en este territorio y en básicamente todos los territorios. O sea, eso no lo podemos dejar de lado. Claro, no es solo Valdeorras, Eso se une también al hecho de que dejan de hacer el vino, ¿no? Venden la uva a la cooperativa, entonces es como, bueno, yo hasta le echo lo que toque, ¿no? Y chao. Sí. En ese sentido es un poco también. O sea, ellos lo que tienen que asegurarse es, y creen que se lo aseguran así, es la mayor cosecha que puedan de uva. Valdeorras ha subido, que son
situaciones que no entiendes. Pero bueno, que ha sido algo que ha pasado en otros consejos reguladores, Rías Baixas, hablo de Galicia, que es lo que más conozco, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Monterrey, y ahora Valdeorras ha subido la producción tope por hectárea a 15.000 kilos. Valdeorras, un año bueno, una viña muy, muy bien trabajada, puede llegar a 8.000 kilos. Una viña nueva, de 15 años, muy bien abonada. Los otros 7.000 no sé de dónde los sacan, pero ellos si pueden llegar al tope que puedan, o sea, hay gente regando, bueno, los máximos despropósitos que puedas. Seguramente pues llegarán a los 10.000 kilos, 12.000 kilos. ¿Qué hay ahí dentro? Bueno, pues para obtener algo de calidad, pues yo creo que no. Bueno, algo de calidad. Ahí ya la calidad también depende de cada uno, lo que busque y lo que no busque. Tendrán un mosto y a partir de lo que entre en bodega, bueno, las maravillas que pueden hacer, claro. Sí, bueno, será la uva es azúcar, agua, nitrógeno y luego en bodega ya le añades tartárico para empezar y... Lo que necesite lo va a llevar. Las levaduras que necesite, el alimento para las levaduras que necesite y bueno, después ya el juguete que quieran meter en botella, claro. Bueno, y vamos a hablar un poco, ya conocemos Valdeorras, cuéntanos un poco cómo llega Nacho al vino natural, cómo aprendes el vino natural y qué hacías tú antes de dedicarte a esto, que sé perfectamente que no era lo tuyo. Bueno, yo soy biólogo. Curiosamente es una carrera que te tendría, o en aquel momento que yo estudié, te tendría que abrir los ojos hacia este tipo de experiencias, ¿no? Una fermentación. Recuerdo que nunca tuvimos un proceso práctico en la carrera de este tipo, ¿no? Y entonces, por un lado está mi experiencia profesional, que se fue hacia otro lado, hacia la gestión de proyectos de la Unión Europea, de desarrollo rural. Y entonces, bueno, yo tenía un poco esa práctica genética, ¿no? Adquirida por los años y las generaciones, ¿no? Ese pozo que tienes ahí, que realmente no sabes que está ahí. En el 2011 vengo a Valdeorras a llevar la gerencia de un proyecto de estos de subvenciones de la Unión Europea y por suerte tengo las tardes, bueno, acabo a las 3 mi horario de trabajo, ¿no? Me dedico a recuperar 3 viñas que habían quedado de mi abuela. Me gustaba el vino, me gustaba beber y me quedaba el saber si era capaz de hacer el vino como me hubiese gustado, ¿no? En ese momento tenía muchos conocimientos de agricultura ecológica, bueno, muchos. Sabía lo que era, había trabajado, había llevado un programa de implantación de la agricultura ecológica en Galicia. E a partir de ahí, intenté aplicar todo lo que sabía, ¿no? Conseguí hacer 2 vinos sin mucho esfuerzo, 2 vinos que estaban bien. Y mi idea era seguir en bodega, sigue siendo, la misma filosofía que en viña. No se aplican químicos y en bodega no se tocan los vinos. Se prensan, se meten en una tinaja, en una barrica o en vinos y de ahí van a pasar directamente a la botella. No se filtran, no se clarifica, por supuesto, no se sulfitan y nada más. Y esta tradición de la que hablabas, ¿cómo eran los vinos que hacía la gente para beber en casa? ¿Qué se les echaba? Nada. Yo me acuerdo de mi abuela que no le echaba absolutamente nada. Ella hacía su barrica para beber 6 meses, 7 meses, lo que le durase. Se embotellaba ya aparte, que eso sí que me acuerdo. Y se iba bebiendo de la barrica y llegaba un momento que el oxígeno actuaba fuerte y el 25% de lo que quedaba allí pues ya no se bebía, se limpiaba la barrica y se preparaba para el año que viene. No se hacía nada. Mi abuela nunca sulfitó un vino. Ni alcohol ni nada, ¿no? Le echaría. Nada. Eso era, joder, mi abuela desayunaba, comía y cenaba con ese vino. Claro, comida. Pero bueno, básicamente era ella y todos los que en aquel momento, o sea, mi abuela es del año 1900, ya falleció de 1907. Yo me acuerdo que aquí pasaba con ella los veranos y ella desayunaba y se iba a trabajar la viña o las huertas, lo que tuviese, ¿no? Y se desayunaba con vino. O sea, ¿Con qué edad falleció tu abuela? Con 84. Y bebiendo vino 3 veces al día, ¿eh? Fatal. Sí. Fatal. Eso es lo peor que se puede hacer, beber vino. Lo peor. Pero bueno, eso en ese contexto es lo mismo de siempre. No beba usted vino, tal, porque tiene muchas calorías. Sí, bueno, si tienes una vida muy sedentaria, claro, pero ¿qué vida tenía esta gente? Esta gente no había gimnasio que se le pusiera por delante. O sea, eran jornadas duras de azadón o del trabajo que hiciera falta en aquel momento, ¿no? Entonces, bueno, está claro que el aporte calórico del vino era fundamental. Claro, y sobre todo que lo quemaban, o sea, Claro. a media hora, a las 2 horas lo quemaban. Claro, y bueno, que era este vino también que dices tú, que no llevaba nada. No llevaba nada.
Y probablemente he comido con una dieta, pues, sin procesados. Su chorizo y sus cuatro cosas. Bueno, ¿y o sea, en qué año fue tu primera añada? Yo creo que estuvimos allí en la segunda añada, pero no recuerdo exactamente el año que empezaste. 2012 fue mi primera cosecha. 2011 podé, cogí la viña justo en el momento de la poda, las 3 primeras viñas, y ese año hice 600 botellas en total, un blanco y un tinto. Y 2013 ya creo que es el año que estuvisteis por vosotros conmigo en la bodega, era un poco caótico todo aquello. Hemos ido mejorando y nos hemos ido perfeccionando con el tiempo. Bueno, hemos pasado de las 600 a las 20.000 en 10 años, que es bastante, ¿no? Y a vender en 28 países, ¿no? Que era algo que si lo piensas no te lo puedes creer, ¿no? Pero sí, fue así. 2013 conseguí una bodega que estaba cerrada, pero tenía todos los papeles en vigor y fui aumentando todos los años. Según surgía un cliente nuevo, yo preveía que fuese creciendo y 1.500, 3.000, 6.000, bueno, hasta ahora. Hasta ahora que me estabilizo en esas 16.000, 20.000, 22.000, depende del año, claro. ¿Qué elaboraciones estás haciendo? Aparte, haces orange en tinaja, ¿no? Tintos en tinaja también. Ahí he evolucionado mucho. Ahí hago ahora 17 vinos diferentes. Me he centrado mucho primero en las variedades que estaban totalmente, digamos, machacadas desde el punto de vista de imagen, ¿no? Hago un vino, por ejemplo, que se llama Malas Uvas, que es de un palomino, ¿no? Y palomino fue una de las uvas que el Consejo Regulador más atacó porque había mucho plantado y consideraba que era el sitio para el godello, ¿no? Y a mí cepas de 70, 80 años me parecen un patrimonio, las consideren autóctonas o no autóctonas, que eso es muy discutible lo que eso no es, ¿no? Que no existen cepas autóctonas como tales, ¿no? Tarde o temprano, más tarde o más temprano, llegaron aquí. Y entonces, para mí el palomino era interesante, la garnacha tintorera era interesante. Entonces hay un vino palomino, una garnacha tintorera. Encontré una variedad que en principio creí que era Dona Branca y finalmente es algo parecido, es la Colgadeira, que debe ser la única viña que he visto con monovarietal Colgadeira. Y después con el godello no me gustaban los godellos de aquí, demasiado claros, demasiado finitos, entonces hago un godello en tinaja con 5 días de maceración, hago otro con 6 meses en tinaja con las pieles. Y ahora lo que hago mucho son parcelas de las que sale una barrica, pero es unos bancales en la zona de las Ermitas, otro en la zona de Tribes, o sea que ya, por ejemplo, la zona de Tribes ya sería Ribeira Sacra, otra incongruencia, ¿no? Incongruencia de la política, porque es un territorio que a 50 metros tengo una viña que está en Valdeorras. Y entonces, bueno, me ha llevado hasta ahí, 17 vinos, no sé si haré más o no. Sí, bueno, he cogido otra viña y seguramente haré otro vino, sí. ¿Y cómo ha sido el proceso de ir avanzando en la distribución? ¿Te han ido encontrando? ¿Has ido a ferias buscando esos distribuidores y tal? ¿O ha sido más un proceso que ha ido surgiendo así? Es decir, ¿el concepto de vino natural te marcó desde un inicio o no? ¿Cómo lo ves? La distribución fue un poquito creciendo según iba creciendo yo. O sea, sí que empecé a trabajar muy pronto como importador en Estados Unidos y con otro en Inglaterra. Esos, bueno, te van llevando. Y después me ayudó mucho la Asociación de Productores de Vinos Naturales de España. Enseguida me echaron una mano, me llevaron a su feria. Bueno, me interesé. Yo también los visité a ellos en una feria que había hecho en Barcelona. Fui allí con mis botellas. O sea, yo creo que cuando empiezas tienes que darte a conocer un poco dentro de tu sector para que los otros productores sepan un poco quién eres. Empecé con ellos en la asociación, me presentaron importadores, bueno, tuve suerte en ese sentido. Y digamos que fui creciendo poco a poco en ese sentido, ¿no? Siempre tuve muy claro lo que llaman radicalidad, ¿no? Que no es, siempre tuve muy claro lo que quería hacer, nunca sería, por vender, nunca sería capaz de filtrar un vino o de clarificarlo o de sulfitarlo, ¿no? Entonces yo creo que es algo que te sitúa en un sitio interesante, ¿no? O sea, marcas un poco tu territorio, ¿no? Es lo que quiero hacer y lo que siento. Y cuando hablas de eso de vino natural, pues para mí es una forma de vida, o sea, no es otra. Intentado llevar al máximo extremo. Tenemos nuestra huerta y el vino, pues es el final de un trabajo muy largo en la viña durante un año. No entiendo el que pueda hacer vino natural y compra todas sus uvas. Es algo que no me cabe en la cabeza.
Por eso Bueno, que el concepto... eso es lo que está ahora de moda, ¿no? El vino de mínima intervención, que suelen ser enólogos voladores, les llamo yo, que van de aquí y allá comprando uva, ¿no? Y elaboran luego, pues si un año con sulfitos, otro año con tartárico, otro año igual lo hacen sin sulfitos, porque vino bien la uva y tal. Ya. Pero como que no hay una filosofía detrás. En ese sentido, ya sabes que yo estoy bastante a favor de que se certifique el vino natural y ya sé que tú no lo ves muy claro. ¿Por qué crees que no hay que hacerlo? Porque sí que es cierto que el consumidor estadounidense de Nueva York que quiere tu vino de tal bancal, ese lo va a saber. Pero el consumidor español medio que no tiene ni idea, pero quiere beber un vino limpio, ¿cómo lo sabe en medio de todo este caos de mínima intervención en Mercadona y en Lidl? Tienes sin sulfitos, biodinámico, no sé qué. O sea, hay como muchas trabas para llegar a un vino natural, ¿no? Y en tu tierra es imposible vender vino natural, ya lo sabes tú bien. ¿Qué solución le ves o cómo ves que es posible esto? De educación del consumidor, ya lo sé, pero es también muy difícil estar educado en todos los ámbitos de consumo. No sé tu opinión sobre este tema. Es difícil, se mezclan varias cosas. Primero, el tema de certificación. Yo creo que tu introducción ha sido densa y es complicado desgranarla toda, pero si empiezo por el tema de la certificación, yo no estoy partidario por una cosa básica, cabezonería. Yo creo que el que es limpio, el que trabaja bien, el que hace vinos sanos, sin mierda, no tiene que demostrarlo. El que usa química en la viña, sulfita sus vinos, hasta arriba, no digo que sulfiten un poquito. Bueno, eso es también discutible porque el reglamento de agricultura ecológica te permite hasta 120 miligramos de sulfuroso, que hay que echarle narices. Ese no tiene que hacer nada, no puede echarle lo que quiera. Entonces, yo creo que el vino como alimento, lo que primero que tendría que llevar es los ingredientes. Que la administración no quiere hacerlo porque la gran industria, los grandes lobbies presionan para hacerlo, pues me parece muy bien. Pero yo, que trabajo limpio, no tengo por qué pagar o trabajar en demostrar el trabajo que hago. Está ahí. Y se van. Entonces, eso es mi gran inconveniente contra las certificaciones. Que al final las certificaciones se convierten en lo que se convierten, y lo hemos visto en agricultura ecológica, cómo empezó y en lo que ha acabado. Y eso básicamente es lo que opino de la certificación. No me siento a gusto. Y después, lo que estamos hablando, esto es una forma de vida. Se certifica igual a uno que compra toda la uva que a uno que trabaja las viñas, aunque las viñas, las dos estén, digamos, en las mismas condiciones. Un tipo compra toda la uva en un territorio donde necesita tratamiento, por ejemplo, La Mancha, que no necesitas un fitosanitario porque las temperaturas te lo permiten. Y el tipo compra toda la uva. Y eso va a dar la misma certificación que el que está en Ribeiro, el pobre Bernardo Estévez, o yo que estoy en Valdeorras, que nos tenemos que deslomar y trabajar. No, tío, es que eso es tan difícil que a mí no me encaja. Pero bueno, de todo veremos y a todo estamos abiertos. Probablemente esa certificación iría orientada a un gran consumidor y acabaría apropiada por una gran industria, ¿no? De producir vinos limpios, entre comillas, que está bien. O sea, ojalá grandes industrias empezasen a hacer vino natural y limpio. Sí. Echarse toneladas de fitosanitarios a los ríos y al suelo, pero bueno, sí, sería interesante. Otra cosa distinta. Sí. No sé, ¿tenías otra pregunta dentro de este conglomerado que me has pasado? Pero sí, el tema de los consumidores. ¿Cómo ves si está habiendo un cambio en España hacia buscar este tipo de vinos? Si crees que solo Cataluña se mantiene como el único sitio donde se puede vender vino natural en España. Bueno, estamos notando, por ejemplo, Madrid. Madrid está creciendo un montón. Se están abriendo un montón de locales. Pero al final se mezcla un poco todo, ¿no? Se mezcla el pequeño productor, artesano, ecológico, biodinámico, natural. Y entonces es un complicado. Yo al final no quiero hablar ya de vino natural. Me ha cansado la palabra natural. Lo que lo dejen para el yogur, si quieren. Yo no hago vino natural, lo tengo clarísimo. Yo hago mi vino y no sulfito, no clarifico, no trabajo con química en la viña y son mis vinos. Y paso del concepto de natural, pero ampliamente. No voy a pelear por esa palabra. Que se la queden. Como el yogur, que se lo queden también. Sí, que es lo único para lo que permiten usar natural en la Unión Europea, para el yogur. Todo lo otro está prohibido. Natural. Pues muy bien, pues me parece perfecto. Pero que no nos mareen, o sea, que al final lo que quieren es marearnos y ya está. O sea, y nosotros lo que tenemos que hacer, digamos, que es
pelear por nosotros y tener una información detallada de lo que hacemos, y el consumidor que quiera conocerte, que tenga inquietud, pues llegará a saber quién eres y nada más. O sea, no podemos hacer nada más. Ni creo que podamos, o sea, no estamos en esa situación. Sí, este año iban a meter el etiquetado de ingredientes en la Unión Europea y al final ha quedado, aunque va a ser un sello QR de estos que te va a remitir a una página web en la que tú podrás ver la mitad de los ingredientes, solo los aditivos, no los coadyuvantes serológicos, bueno, otra vez liando al consumidor y tal. Ya. Pero bueno, yendo un poco al tema de la agricultura, cuéntanos cómo son los viñedos en Valdeorras. Trabajamos con distintas parcelas, todo parcela vieja, 60, 70, 80 años, mezcla de variedades. Me he complicado más la vida estos últimos años porque he cogido viñas me gustan mucho los suelos diferentes. Para mí el suelo marca muchísimo en lo que es un vino y me gustan los paisajes. Si una viña está en un sitio bonito me va a enamorar. Entonces tengo distintos suelos, tengo caliza, tengo arcilla con base de pizarra y tengo granito. Hacemos un trabajo sobre suelo una vez al año. Al acabar vendimia, octubre, principios de noviembre, movemos un poco el suelo o 2 pequeños motocultores que tenemos y es un poco el trabajo. Aplicamos abono a suelo y es lo que vamos aplicando. Hacemos algo de biofertilizante y hasta ahí lo que hacemos en suelos. Y después hacemos unas podas muy tardías. Nosotros podamos en los últimos días de marzo, retrasamos muchísimo la poda, buscamos un brote muy tardío, evitando básicamente problemas en helada. Y bueno, vemos que la resistencia contra tanques fúngicos nos funciona mejor si el ciclo empieza muy tarde. Y un poco es lo que hacemos. Después es seguimiento. Hay viñas que no trato en absoluto. Bueno, llevan 1 mano o 2 de biofertilizante, vía foliar, y después no hago absolutamente nada. Puede ser que alguna que tengo pegada al río, utilizo 1 mano de cobre, hago un caldo visosa y nada más. Este año he dado 1 mano de caldo visosa en esas viñas que están muy pegadas al río, con mucha presión fúngica, entonces ahí sí. Pero en el resto hay viñas que no toco con nada. Y poco más. Es interesante el tema de la poda, que ahora se está debatiendo mucho por el tema del cambio climático, ¿no? Porque si tú estás buscando vinos al revés que en la denominación de origen, con bajo grado, tampoco necesitas que el ciclo empiece tan temprano, ¿no? Si no estás buscando los 14 grados, te puedes permitir podar en marzo y igual estás cogiendo la uva con 12 grados, 11 grados y medio en septiembre, octubre. No es un problema de grado tampoco, ¿eh? La planta, aunque empiece su ciclo en marzo, coge a la que empezó en enero. Al final equipara prácticamente, no pierdes grado. Pero es lo que hablábamos antes. ¿Por qué se poda tan pronto ahora? Básicamente porque era lo que hablábamos de la pérdida del concepto de agricultor. El tractorista que ahora se dirige a esto, lo que tiene es que acabar su poda, tiene mucha superficie para podar y tiene que empezar muy pronto. Entonces empieza a podar en diciembre. Y su explicación es: no me da tiempo. Vale. Ya no preguntes nada más, es mejor que no preguntes. Entonces eso es la historia. Entonces están produciendo un desgaste en la planta brutal, suplantándolo, arreglándolo a base de tratamientos químicos, ¿no? Abonos sistémicos y abonos brutales, encalados salvajes que no sé a qué vienen. Entonces es lo que al final buscan, uva artificial. Pero es eso, ya partes de que el principio es malo, o sea, podar en diciembre, en enero, cuando la planta no ha tenido el periodo de reposo suficiente. Pero bueno. Claro. ¿Y en qué estás notando este año que las uvas en espaldera están sufriendo? ¿Han bajado las productividades? ¿Han parado vegetativamente el crecimiento? ¿O todo a la vez? Parado vegetativo la han hecho todos. O sea, un vaso y una espaldera. El problema de la espaldera es que es más acusado, sobre todo porque tiene un lado con insolación prácticamente constante y el otro no. Y entonces la planta se ha vuelto loca, o sea, con estos golpes de calor. Entonces lo que tienen es lo notas sobre todo a nivel foliar, hay un amarillamiento brutal y tamaño de fruto. Muchísimos tienen fruto muy, muy pequeño. Date cuenta que espaldera, pues de media son plantas de 20 años, 25 años. No son, pero bueno, hay mucho más jóvenes que es así, que están sufriendo brutal.
Pero bueno, esas plantas relativamente jóvenes han parado totalmente el desarrollo vegetativo. Y las nuestras, por ejemplo, han parado, pero bueno, tamaño de fruto han llegado bien. ¿Qué pasa? Pieles muy engrosadas. Este año con estos golpes la planta se ha decidido que tiene que salvar la uva y ha hecho una piel súper dura. O sea, hay muy poco mosto dentro, ¿no? Entonces, bueno, aquí están vendimiando todos como locos y nosotros estamos intentando esperar a ver qué pasa con la lluvia, a ver cómo le afecta. No, el año pasado, por ejemplo, nos llovió en vendimia y nuestras uvas estaban súper sanas y las de los vecinos que no habían vendimiado estaban destrozadas. Entonces estamos un poco jugando, viendo, aprendiendo de ella, a ver a dónde nos lleva, ¿no? Pero la cepa vieja es mucho más sabia que nosotros, o sea, nos enseña por todas partes. Es impresionante. Entonces, ella va a llegar bien, o sea, no es algo que no me preocupa en ese sentido. ¿Y hay alguna variedad que esté resistiendo mejor el calor? ¿O en general la Palomino, por ejemplo, que es más andaluza? ¿O están todas igual? Hombre, date cuenta que son variedades que se han adaptado aquí, entonces ellas tienen una memoria, digamos, genética del tiempo, una memoria climática de lo que ha pasado, ¿no? Entonces, quieras o no quieras, lo notan. Lo nota menos que una variedad que sea, en teoría, foránea, como podría ser un godello. Sí, o sea, el godello, por ejemplo, las zonas de poniente de tarde, de sol, hostia, el fruto sufre mucho. Sufre, es lo que le llaman aquí el solano, se le seca muchísima uva. Entonces, bueno, es algo que sí que notan más. La garnacha está bien. Bueno, en general mis uvas han llegado a este momento, han pasado muy bien, muy bien. Parece impresionante los golpes brutales de calor que hemos tenido y el momento en el que están, ¿no? Bien, bien. Seguramente si llueve algo la próxima semana, 3 o 4 días, se pondrá en un estado fenomenal. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa. Bueno, estaba pensando para mí, ¿no? El absurdo que hemos vivido desde los 80 en España, con todos los técnicos de las DEOs, con sus carreras en ingeniería agrónoma y todo, suplantando variedades viejas por variedades nuevas, supuestamente que son las de aquí, ¿no? Y las autóctonas. Y como ahora el cambio climático viene a arrasar todo esto y los cambios de la moda, ¿no? Porque ahora Parker no te pide vinos con 14 grados y medio y abrasados de barrica, ahora te pide variedades locales, no sé qué, y están todos como, esto no nos gusta, este cambio de moda nos ha pillado a traspiés. Qué absurdo es el aparato científico-técnico en ese sentido, ¿no? Tú que eres biólogo lo sabes bien, que al final está haciendo unas pautas así genéricas que todos copian. Aquí en Canarias, tú imagínate, arrancaron en los 90 todas las variedades adaptadas durante 500 años a Canarias, que no es cualquier cosa, prefiloxéricas y tal, para traer Merlot, Cabernet Sauvignon, Tempranillo. O sea, Tempranillo aquí es un desastre. Ya. Y así estamos en toda España. Quizás Rioja, que es la única que ha tenido una política súper constante en los últimos 100 años y tal, y que sí que las van viendo venir, lo han hecho algo mejor, pero vamos, aún así estamos abocados al desastre en la generalidad. Y me sorprende que no apoyen o que no se estudien pequeños proyectos como el tuyo, como campos experimentales, para de ahí decir, ¿qué vamos a hacer de aquí a 10 años? Porque las viñas en espaldera te aguantan sequías 2-3 años, no más. Sí, sí, sí. No, yo creo que no las... Es que al final piensas que no las ven venir, o sea, no saben por dónde van a venir, pero o sea, el ejemplo de Valgueorras es típico, o sea, para lo que es para mí una gestión errónea, no voy a ser muy salvaje criticándolo, ¿no? El apostar por dos variedades, una blanca y una tinta, primero me parece una pérdida de riqueza brutal, ¿no? O sea, una uniformidad que no sé a dónde les lleva, ¿no? Porque al final todos los vinos se les van a parecer. Porque al final los productos que usan prácticamente todas las bodegas, hablo en una generalización, pues son los mismos y entonces, pues en una cata de 10 de ellos, 8 van a ser parecidos, ¿no? Pero el problema que veo es mercado, o sea, este problema se ha repetido ya antes, o esta situación se ha repetido antes. Rueda. ¿Qué han hecho en Rueda? ¿A cómo se paga hoy en día la uva de Rueda? Y al final es lo mismo. ¿Qué quieren ahora? Kilos, producción, aumentar botellas. ¿Pero para qué? Si es que no entiendo dónde está la lógica. ¿Qué supone eso al final? El viticultor ahora aquí en Valdeorras está encantado porque el godello escasea y, bueno, pues una media de entre 1,80 y 2,20 se llega a pagar, ¿no? Entonces, bueno, salen unos números brutales, pero a medida que se van a aumentar, claro, con esos números, ¿qué hacen? Plantar, 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 plantar.
A medida que haya kilos, ¿qué va a pasar? Que el precio va a empezar a bajar. Y si fuese algo que pasa por primera vez aquí, joder, pero es que viene de 1000 sitios esta situación. Entonces digo, pues no lo entiendo, de verdad. No sé. Sí, Pero además, tampoco intento perder el tiempo en eso. Digo, hostia, no es mi problema. Si lo quieren hacer, que lo hagan. Yo quiero mis viñas donde están y que no me molesten mucho y que no al lado no se me ponga un tío que me destroce la montaña y que la llene de bancales. No, ahora revientan las montañas, hacen 4 terrazas de mierda y dicen que son bancales. No, tío, yo ahí quiero vivir un poco tranquilo. Y del resto, bueno, pues que hagan lo que quieran. Que lo van a hacer. Pues ya está. sí, además que tienen al Bierzo, que ha hecho exactamente el mismo modelo. Mencía y Godello en blancas. Y Sí. además los suelos son bastante parecidos. Al final es el mismo territorio geológico, ¿no? Bierzo y Valdeorras. Así que nada, a competir ahí. No, pero fíjate una cosa. Bierzo, que al final es parecido, ¿eh? Desde el Consejo Regulador se parte de una zonificación, lo mismo que están haciendo en Priorat. Entonces digo, bueno, ahí hay gente que tiene algo en la cabeza más allá de la simple producción. Sí, ahí vamos a la uniformidad. Pero bueno, menos mal que te tenemos a ti con 17 vinos y subiendo. Sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí. Sí, Bueno, sí. Nacho, pues ¿dónde te encontramos este año? ¿Vas a la Feria de Vinos Naturales de Barcelona, Madrid? Sí, me imagino que iré a las dos. Cada vez hago... Antes iba muchas. Bueno, iré a Nueva York este año, que tengo ahí un compromiso con el importador. Va a hacer 4 días allí en Nueva York. Hago algo... Lo que me gusta ahora mucho es... la feria no me gusta, cada vez me gusta menos. Y lo que hago es mucha visita de 2 días a un importador y visitamos todos los comerciales y todos los restaurantes a los que le venden. Entonces el año pasado, por ejemplo, me hice, claro, que eso es otra parte de nuestro trabajo importante. El año pasado me hice una feria en Berlín, la Rogue Wine esta, a la que no vuelvo, por cierto, y de Berlín volé a Suecia, de Suecia a Irlanda, de Irlanda a Londres, y me volví. O sea, estuve 3 semanas por ahí dándole en noviembre, que es el mes que tenemos libre. Y no son viajes, o sea, estás 2 días en un sitio, 2 días en otro, y bueno, pues es un poco, pero bueno, también es un poco que me gusta, ¿no? El contacto directo con la gente. En todos los sitios hacemos un evento para el público, una cata así con varios vinos. Y después sí que en España me imagino que iré a la Feria de Barcelona y si hacemos la de Madrid, si la PVN hace la Feria de Madrid, pues me imagino que también iré. Bueno, yo creo que es muy importante para un productor ir a conocer a sus consumidores, ¿no? Porque uno no se da cuenta de que en Dinamarca, pues igual les flipa un Orange y pagarían por él 30 euros o 40 euros sin problema, y tú te estás haciendo tu vino preocupado por lo que digan tus vecinos y si es un vino de aquí o no de aquí y qué dice el otro y tal, y luego vas a Nueva York y te dicen otra cosa y el terroir y no sé qué. O sea, cada cultura y cada consumidor tiene sus preocupaciones culturales, ¿no? Y eso hasta que no lo ves en vivo y en directo parece que estás más constreñido a la hora de hacer los vinos, ¿no? Yo noto mucho los viticultores que viajan y los viticultores que no viajan, ¿no? Hay una diferencia allí muy importante. Porque tú te permites hacer 17 vinos en contra de lo que recomiendan los distribuidores, que es hacer 2 vinos que sean insignes, ¿no? De la marca y luego pues 3 o 4 cositas por fuera, ¿no? Lo tuyo va en contra de la lógica mercantil y comercial. Entonces, bueno, pero como viajas, sabes que esos 17 vinos tienen un mercado y sabes a quién se los estás haciendo. Yo creo que eso es importante. Sí, sí. Sí, yo pienso como tú, ¿eh? Sí que sabes lo que estás haciendo más o menos y, bueno, más o menos, nunca puedes decir que aciertas, ¿no? Pero sí, en ese sentido sí. Yo creo que también nosotros, por eso te decía lo de la forma de vida. El tipo que compra uvas o solo compra uvas lo ve como un negocio. O sea, nosotros lo vemos de otra forma. Nosotros vemos que esa parcela tiene tanto carácter que aunque no se vendiesen las uvas, aunque no se vendiesen los vinos, merece el homenaje de hacerle un vino, ¿eh? Y entonces para mí es muy importante. Yo cuando veo bancales, joder, que no sé qué edad pueden tener, pero salvaje, 400, 500, no sé. Desde que empezó la viticultura en este territorio, aquí hay montañas, casi todas hoy abandonadas, que es otra historia. ¿Por qué dejan plantar y reventar montes y no recuperamos esos bancales, no? Digo, joder, esta viña merece hacer un vino, coño. Vamos a ver qué sale. Después siempre sale bueno, porque si está allí es por algo, ¿no? O por lo menos a mí me gusta. Y entonces, en ese sentido, claro, todo se junta. Por eso hay 17 vinos, porque claro, cada vez que veo una viña que tiene un toque especial, pues me vuelvo loco. Pero bueno, bien, contento de volverme loco.
Sí, además con las etiquetas frikis que tienes ahí, que son muy distintivas, pues Sí, seguro que hay espacio para la creatividad ahí también. y ahí tengo un creativo, David Creus, que le reviento la cabeza cada vez que le pido una nueva etiqueta. Pero el tío plasma muy bien todo ese... Nos sentamos a cenar, bebemos mucho, yo le digo lo que es la viña, vamos a ver la viña. Y el tío me saca ahí unas etiquetas que me parecen siempre fabulosas. Y al final de la cena, ¿no? Ya te tiene la etiqueta. Ya Ya te tiene la tiene etiqueta, ¿no? receta. Las últimas 5 ha hecho... Son auténticos cuadros. Los vinos, el Fai que Fai, el Newa, Calacan, que son vinos que empezarán a salir ahora, que han estado un montón en bodega. Se ha vendido muy poquito porque he querido vender muy poquito y solo en sitios que me va gustando. Son vinos que se van a otro precio, bueno, por el trabajo que llevan, pero son etiquetas muy chulas, muy chulas. Guay. Ya te dirá, joder, Nacho, otro vino más, tío. A ver cuándo paras ya. Bueno, Nacho, un gusto hablar contigo. Espero que nos veamos pronto. Invitado estás por Canarias y si no, nos vemos en Barcelona este año. Muy bien, muchas gracias. Un Venga, saludo para todos. Hasta luego.